Respecto, el domingo tendremos ocasión de meditar en la palabra de Dios, el miércoles que viene también, el viernes en el campo, también tendremos el domingo de resurrección, el sábado cuando nos pongamos aquí seguramente también tendremos un tiempo con la película, pero siempre es bueno aprovechar, igual que aprovechar la Navidad para hablar de la natividad, hablar del nacimiento de Jesús. Hay épocas en el año que dan pie a que hablemos de, además son cosas muy importantes. Toda nuestra vida cristiana depende de que si Jesús nació de verdad, si lo que nos cuenta la Biblia es verdad o es mentira, y toda nuestra vida cristiana depende también de los acontecimientos que ocurrieron en Semana Santa. Si Jesús murió y resucitó, si Jesús no murió y resucitó, pues no sirve para nada, igual que su nacimiento. Por lo tanto, son fechas muy importantes para meditar en lo que la Escritura nos enseña en este aspecto. Y en el día de hoy, me gustaría que pensáramos, que meditáramos un poco, y lo haremos también en la semana que viene, un poco en un salmo que es impresionante para mí. Un salmo que todos conocéis, que es muy importante. Quizás no tenga, digamos, a nivel de la gente de la calle, por las películas, por las series de televisión, quizás no, porque en la serie de televisión en África se habla muchísimo de ese salmo, como en el Salmo 23, quizás no tenga esa trascendencia, digamos, porque no se menciona tanto, pero es un salmo realmente que no tiene desperdicio, ni mucho menos. Es un salmo muy importante. Y lo encontramos en el Salmo de los dos patitos. ¿Cuál es el Salmo de los dos patitos? Ah, mira, muy bien. Vamos al Salmo 22. Salmo 22, que como he dicho es un salmo realmente bienvenida. Es un salmo impresionante. Este es uno de los salmos que se llaman salmos mesiánicos. Y se llaman salmos mesiánicos porque o todo el salmo o una parte del salmo, incluso a veces una palabra o una frase corta, apuntan directamente al Mesías. Por eso se llama salmos mesiánicos. Y no solamente en cuanto al momento en que se escribe, sino que la Iglesia después, en el Nuevo Testamento, hacen suyo también esa parte de los salmos. Es decir, se escribe el salmo cuenta una profecía acerca de Jesús y la Iglesia después recoge ese salmo como realmente está hablando de Jesús. Por eso se llaman los salmos mesiánicos. Y hay muchos salmos mesiánicos. Es uno de los géneros más importantes que aparecen en el Salterio. Normalmente cuando hablamos del salmo mesiánico nos puede surgir la duda de ¿sabe el autor, en este caso David o quien sea, sabe el autor que va a escribir una profecía? No, en ese momento el autor está describiendo una cuestión personal, está describiendo un asunto suyo. Lo que pasa es que ese asunto el Señor inspira de tal forma que lo que está diciendo no solamente es de una trascendencia para él, sino que con el paso de los siglos apunta a Jesús. Apunta realmente a lo que Jesús iba a vivir, decir, etcétera, etcétera. Y en este caso, en concreto, cuando miramos los salmos mesiánicos, siempre tenemos que mirar en dos direcciones. Tenemos que mirar en la dirección de lo que se escribe, es decir, la persona que está escribiendo, su problemática, su situación. Cada salmo está escrito en un contexto diferente, en una situación diferente, y el autor está hablando de su situación. Pero a la misma vez, a la hora de interpretar el salmo, tenemos que ver también cómo apunta a Jesús. Cómo su dirección, cómo su mirada está apuntando por la guía del Espíritu Santo, está guiando, está mirando hacia el futuro en la persona de Jesús. Así que tenemos que ver, por una parte, su situación personal y por otra parte tenemos que ver cómo trasciende su situación personal. Aquí, por ejemplo, en el Salmo 22 es imposible que David viviera esto. Es imposible que David, no sabemos, en ningún momento en la Escritura nos enseña que a David le horadarán las manos y los pies. En ningún momento de la Escritura se nos enseña que David repartiera entre sí sus vestidos y sobre su ropa echarán suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no aparece en la vida de David en ningún sitio. Por lo tanto, es un salmo que, aparte de la situación personal en un momento concreto de David, trasciende al propio David. Y en la
en el estudio y en la interpretación del texto tenemos que ver esa dualidad entre la situación personal y lo que trasciende a Jesús. En este sentido, el Salmo 22 es uno de los salmos posiblemente el más mesiánico. Hay alguno más, el Salmo 2, el Salmo 110 y hay otros salmos más, pero posiblemente sea el que la gente se queda más asombrada, porque es un, permitidme esta expresión, es un campo de lo que después va a ocurrir. O sea, va a pasar cosas en la vida de Jesús que realmente ya 1000 años antes ya estaba profetizado, ya estaba dicho en este salmo. Ni el mejor de los guionistas podría hacer esto, ni una trama humana podría hacer esto. O sea, que 1000 años antes ya se diga las cosas que Jesús iba a vivir, algunas de las cosas que Jesús iba a vivir, que realmente es tremendo. Es interesante también el lugar donde está este salmo. Fijaros que está Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24. En vuestra casa tranquilamente, si queréis, podéis leer el Salmo 23, que lo sabéis más, el Salmo 24, porque es interesante el orden. El Salmo 22 nos habla del Salvador sufriente, del Salvador que resucita también, del Salvador que va a morir, nos habla del Salvador. El Salmo 23 nos habla del pastor y el Salmo 24 nos habla del Rey de Gloria. Así que fijaros que de alguna forma en la guía del Espíritu Santo podemos ver también no un resumen completo de la vida de Jesús, pero sí un resumen bastante completo, bastante importante de la persona de Jesús. Jesús es Salvador, Jesús es pastor y Jesús es el Rey. Así que fijaros que con eso ya tenemos para 20 años. Jesús es Salvador, Jesús es el pastor y Jesús es el Rey en el orden en el que aparece en estos 3 salmos. El título que se le da, que como todos sabéis no es inspirado, el título que se le da es al músico principal. En realidad, hermanos, no se sabe quién es este músico principal. Sabéis que David tuvo pues un grupo de músicos, David tuvo una serie de cantores, jefe de cantores también, pero no sabemos a quién está dirigido este salmo. De hecho, muchísimos salmos tienen este título, tienen este principio, al músico principal. Algunos se saben, algunos es porque se dice el nombre. Por ejemplo, hay algunos salmos que están dedicados a Asaf, a Jedutún, etcétera, etcétera, que eran músicos principales. Pero aquí no se dice, ni en otros salmos se dice el músico principal. Así que lo único que podemos hacer es especular, y como no me gusta especular, pues realmente no sabemos exactamente quién es el músico principal. Nos dice aquí al músico principal sobre Ayelet Sabat. Este es un título interesante también, porque tampoco se sabe muy bien lo que significa. Hay diversas opiniones. Es muy difícil con el hebreo antiguo y con que una palabra, una sílaba, una tilde cambie por completo la definición de la palabra y lo que significa la palabra. Por eso los expertos no saben, algunos se inclinan de una manera, otros se inclinan de otra. Hay varias interpretaciones en cuanto al posible significado de esta expresión, Ayelet Saat. Algunos dicen que significa atrás del amanecer, otros que significa amanecer del día. Hay otros lingüistas que dicen que significa estrella de la mañana y hay otros que dicen fuerza de la mañana. Es decir, entre estas expresiones y alguna más que he podido leer, lo que está más o menos medianamente claro es que algo ocurrió por la mañana. Es un salmo que Ramón David escribió por la mañana, al amanecer de la mañana, al amanecer, a hora temprano. Por eso se dice amanecer del día, estrella de la mañana, fuerza de la mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Posiblemente David pues lo escribió a horas muy tempranas, el salmo. Y como dice también en las negritas negras, pues es un salmo de David. Fijaros que nos dice, los 2 primeros versículos, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde,
y de noche y no hay para mí reposo. Fijaros en estos dos versículos que, como todos sabéis, trasciende hacia el Nuevo Testamento y trasciende hacia la persona de Jesús. Aquí David nos dice alguna cosa interesante, alguna cosa importante. Nos dice en primer lugar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, se siente abandonado. David se siente abandonado en un momento, en una situación. No sabemos exactamente tampoco el momento en el que escribe David esto y la circunstancia personal. Podía ser, algunos eruditos nos dicen que podía ser en una de las veces que el rey Saúl quiso matarlo, y como lo intentó en varias ocasiones, como se tuvo que escapar, se tuvo que esconder en algunas cuevas y tal, pues en uno de esos momentos que se le quiso matar, algunos eruditos, algunos comentaristas, algunos estudiosos, pues piensan que en ese contexto es cuando él escribe este Salmo 22. Otros dicen que es a través de la rebelión de su hijo, de cuando su hijo Absalón se rebela contra él, que es lo peor que le puede pasar a un padre, que su propio hijo se rebele y además lo quiso matar. Pues que en esa situación, pues él escribió este salmo. En realidad tampoco sabemos muy bien. Sabemos que estaba pasando una situación muy complicada, sabemos que estaba pasando una situación muy difícil, sabemos que estaba pasando un momento en el que él se siente abandonado por Dios. En segundo lugar, vemos también que piensa que Dios está muy lejos de él. Nos dice en el versículo 2 también, la segunda parte, versículo 1, dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Así que por una parte se siente olvidado por parte de Dios, por otra parte es natural que al sentirse olvidado piense que Dios está muy lejos de él, y después vemos que se queja de que Dios no le responde a sus oraciones. Versículo 2: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Así que fijaros que esta es la situación personal, la situación espiritual, anímica que tiene David. Se siente abandonado, se siente que Dios está lejos de él y siente que Dios no responde a sus oraciones. Es una reacción muy humana, es un comportamiento muy humano, es una situación en la que él está desnudándose delante de Dios, diciendo todo lo que hay en su interior, y le está diciendo a Dios cómo se siente de verdad. Y una de las cosas que me sorprende de esto es que en medio de este abandono que él piensa que tiene, en medio de esta situación en la que se encuentra lejos de Dios, o que él piensa que Dios se encuentra lejos de él, en medio de esta situación en la que él ora y no encuentra respuesta, me sorprende mucho que en tan poco tiempo, en 3 ocasiones, dice: Dios mío. O sea, se siente perdido, se siente abandonado, está en una situación complicada, y sin embargo dice: Dios mío, en primer lugar. Segunda, en el versículo 1, Dios mío, lo repite: Dios mío, y después en el versículo 2, Dios mío. ¿Cómo es posible que una persona que esté pasando una situación difícil en su vida, que se cree que Dios lo ha abandonado, que se cree que Dios no lo escucha, que se cree que Dios no está con él, cómo es posible que a la misma vez esté hablando de Dios? ¿Cómo es posible que esté orando a Dios? ¿No hay un contrasentido? ¿No hay algo ahí que no acaba de encajar? O te enfadas con Dios, o tú dices que Dios te ha abandonado, o clamas a Dios y le dices: Señor, aquí estoy. Pero aquí hay una lucha, aquí hay una situación en la que por una parte está expresando su desierto espiritual, pero por otra parte está orando, y en 3 ocasiones dice: Dios mío. ¿Por qué? Porque en realidad sabe que Dios lo escucha. Aunque esté alejado de él, lo está escuchando. Y si creemos en él, tenemos la esperanza de que nos escuche. Porque era su Dios de todo corazón. Exacto. Yo creo que él amaba tanto a Dios, y que tengo la voz muy grande, amaba tanto a Dios y confiaba tanto en Dios, que aunque él se sintiera así, sabía que no lo iba a desamparar. Es algo como que algo, a lo mejor dentro de él, o culpabilidad por algo, o alguna situación, hacía que él no sintiera el gozo de Dios, pero sabía que estaba ahí, y sabía que no lo iba a dejar. Yo pienso que
que aquí hay un dolor o un clamor, la palabra es un clamor, no sabemos cuál es, pero hay un clamor, pero ahora mismo Dios reconoce que el clamor es grande, que el daño, el sufrimiento es grande, pero sabe que Dios es más grande, Dios mío, que hay un reconocimiento. Pero es muy triste porque es que él sigue sin encontrar alivio. El alivio lo va a encontrar después, un poquito más adelante lo va a encontrar en el Salmo, pero aquí, en este principio del Salmo, está expresando realmente lo que hay. Está expresando lo que hay. A veces, hermano, me da la impresión, me da la impresión de que idealizamos demasiado nuestra fe. Y me da la impresión de que idealizamos demasiado nuestra relación con Dios. Cuando tú lees los Salmos, una de las cosas que tú ves es el hombre. Tú ves la persona y tú ves que David, incluso los salmos imprecatorios, que muchos creyentes no quieren saber nada de esos salmos, los salmos donde el salmista está diciendo que los mate, que tenga venganza, que los destruya, que a veces estamos ahí, lo vemos y pasamos la página, porque, como decimos, ¿cómo un hombre de Dios puede desear el mal de otra persona? Incluso en esos salmos, el salmista, y algunos de esos salmos son de David, no lo olvidemos, el salmista está diciendo lo que hay en su corazón. El salmista está diciendo lo que expresa, lo que hay en su corazón. En ese momento lo que está deseando es la venganza, y lo dice. Lo que está deseando, lo que tiene en su corazón, es que esa persona determinada se muera, y lo dice. ¿Por qué? Porque está siendo completamente sincero. Está siendo completamente sincero, en primer lugar, con Dios, en segundo lugar, consigo mismo. Está diciendo al Señor, este es el estado que yo tengo. A Dios no le podemos engañar. A Dios podemos decir, Señor, qué bueno es Pepe, me encanta Pepe, Señor, bendice mucho a Pepe, y por dentro te dicen que le den un rayo a Pepe, que lo maten ahí, sí, un rayo a Pepe. Entonces, yo puedo estar diciendo cosas muy buenas de Pepe, pero por dentro lo estoy poniendo a reír. El salmista no. El salmista está diciendo realmente lo que hay en su corazón. No solo dice a Pepe, se lo dice a Dios. Se lo dice a Dios, porque Dios sabe lo que hay. Entonces, en esos salmos encontramos la emoción, el sentimiento, la carnalidad de una persona, su dolor también, el sufrimiento, sus iras y bajadas, lo que hay, lo que somos como seres humanos, lo que somos, que una vez estamos aquí, otra vez estamos aquí. Y muchas veces da la impresión de que estamos solamente aquí, y que aquí nunca estamos, y queremos dar la impresión de que somos siempre muy buenos, que nunca lloramos, que siempre estamos bien espiritualmente, que estamos muy maduros, que yo nunca tengo rencor, que siempre perdono, que siempre... No. Todos tenemos luchas. Es que quien no ha pasado por un momento de angustia por mucho tiempo y hay un momento que tú has dicho, Señor, tú estás ahí, pero es que parece que no me escucha, parece que no te importa mi sufrimiento, mi dolor. Eso es. Y eso yo por lo menos lo he pasado. Sí. Y luego a lo mejor a ratos pues dices tú, Señor, perdóname, yo sé que estás ahí, que me vas a sacar esto, que me vas a... Pero hay momentos en que dices que parece que estoy fuera. Sí. Esto es lo que está pasando con David. Aquí. Esto es lo que está pasando con David. Está diciendo, cuando tú vas a la Escritura, una de las cosas, el libro de Habacuc, por ejemplo, el libro de Habacuc es un libro que siempre no sé por qué exactamente, siempre que nos acordamos de Habacuc, nos acordamos del capítulo 3 y nos acordamos del texto que hay aquí. Aviva tuvo por en medio de los tiempos, ¿no? En medio de los tiempos la conocer. Normalmente cuando pensamos en Habacuc encontramos pensamos en este versículo o al final del capítulo 3 también. Pero se nos olvida que los dos capítulos anteriores de Habacuc, capítulo 1 y capítulo 2, Habacuc está planteando una serie de preguntas delante de Dios. ¿Hasta cuándo no me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo las naciones van a venir y van a hacer lo que quieran con nosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y en muchas ocasiones está preguntando, está razonando con Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Y Dios le contesta. Y llega el momento, en el capítulo 3, cuando Dios ya le ha respondido todo, que dice, después de escuchar tu palabra, temí, y se puso a orar. Se puso a orar esta oración de aviamiento. Se nos olvida también que a veces pensamos en el libro de Job, y pensamos en el libro de Job, y nos vamos al capítulo 42 de Job, y decimos, por fin Job conoce a Dios, ¿no? Hasta de oír hasta había oído, más mis ojos ahora también, y parece que nos quedamos ahí con Job, y se nos olvida todo lo que hay en el camino, todo el libro, y hay momentos, hay capítulos, el capítulo 3, hay capítulos que son impresionantes.
Hay capítulos que Job le dice a Dios, quiero morirme. O sea, ¿para qué hay nacido? ¿Para qué has permitido que haya nacido? Y le dice lo que hay con sinceridad en su corazón. Es decir, esto que está diciendo María del Mar, de que todos tenemos esa experiencia, es una experiencia que todo el mundo tiene y los creyentes también. Y a veces tenemos una sensación, una forma de vida, no sé exactamente por qué, en el que queremos dar una impresión de superespiritualidad. Los hombres de fe que yo más conozco, los hombres y mujeres que dejan una huella y que yo más respeto y que admiro incluso, son las personas que con su vulnerabilidad, con su dolor, con su sufrimiento, siguen adelante. Siguen adelante. Y no ocultan su sufrimiento. Siguen adelante, se pueden enfadar con Dios, se quejan contra Dios, pero siguen adelante. ¿Por qué? Porque la fe es más grande que la queja. La fe es más grande que el dolor. La fe en Dios, el conocer a Dios es más grande, aunque en esos momentos tú pienses que Dios te ha abandonado, que Dios no quiere saber contigo, que Dios no te escucha, incluso mira a los demás hermanos y dice, yo no valgo nada, mira esta gente están aquí todos y yo no valgo nada. La gente más vulnerable, los que lloran, son personas de fe, son personas de fe. Y a pesar de las tormentas, siguen adelante. Siguen adelante. Fijaros que en este caso, David, que se siente abandonado, que piensa que Dios está muy lejos de él, que se queja de que Dios no responde a sus oraciones, vemos como, y no lo vamos a ver hoy, pero en vuestra casa lo podéis leer, vemos como va orando, y llega un momento en que realmente está alabando al Señor. Me acuerdo de dos salmos que a mí siempre me han llamado la atención y siempre tengo que reconocer que me han hecho mucho bien en este aspecto. Vamos al Salmo 42. Salmo 42 y el Salmo 43. Salmo 42 y Salmo 43. La mayoría de los estudiosos, de los eruditos, de los investigadores, coinciden en señalar que el Salmo 42 y 43 en su momento fue un solo salmo. Fue un solo salmo y que en algún momento, algún copista en algún momento, pues lo dividió en dos. Porque realmente lo que es la trama del salmo, el desarrollo del salmo, tú lo ves completo, tú lees el Salmo 42 y ves el Salmo 43 y se ve el desarrollo, la misma idea, ¿no? Y en el Salmo 42, que no es de David, que no sabemos quién lo escribió, en el Salmo 42 hay una situación muy parecida a la que describe David. En el Salmo 42, en el versículo 9, dice, dirá Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Fijaros la expresión, ¿por qué te has olvidado de mí? Y en el Salmo 43, en el versículo 2, dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué me has abandonado? Así que fijaros que por un momento David está expresando esa soledad, ese abandono, y aquí el autor del Salmo 42 y del 43 está diciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué te has olvidado de mí? Y después te dice, ¿por qué? ¿Por qué? Otra pregunta, ¿por qué me has desechado? Así que esa misma experiencia que tiene también el salmista en cuanto a sentirse olvidado y abandonado, desechado por el Señor. Si nos vamos a Jueces, al capítulo 6, encontramos otra experiencia también de abandono. Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 13. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 13. ¿Quién lo tiene? Jueces 6, del 11 al 13. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita y su hijo Gedeón, y estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová, ¿estás contigo? Va varón forzado y valiente. Y Gedeón le respondió,
Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde está todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Muy bien. Fijaros como aquí está Gedeón quejándose, está diciendo Gedeón y los hijos de Israel, una vez más, como tantas otras veces, hacen lo que quieren, hacen lo que les da la gana. Dios permite que los madianitas ataquen y acaban con sus sembrados, con sus agriculturas, etcétera, etcétera. Y una y otra vez lo atacan. Y llega un momento en que el Señor se presenta ante Gedeón en esta forma del ángel, en Jesús, es una aparición de Jesús, una teofanía, y fijaros que le dice, cuando se presenta, dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, y dice, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado. Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Es decir, tú te presentas ante mí, me hablas y tal, y sabemos por la historia que tú sacaste a Israel de Egipto y sabemos todas las cosas, pero ahora mismo con la situación que estamos viendo con los madianitas, que nos atacan, que nos tenemos que esconder en cuevas, con esta situación nos ha dejado desamparados. Después Dios le da una fuerza, la fuerza de Salomón. Dios levanta a Gedeón como un juez y sabemos todo lo que ocurrió también con Gedeón. Pero aquí en este momento Gedeón está diciendo, Jehová nos ha desamparado. Y no solamente nos ha desamparado, sino nos ha entregado en manos de los madianitas. Es decir, la culpa de lo que está pasando es tuya. Es tuya. Tú habrás sido muy bueno el día anterior, el año anterior, tú no habrás sacado de Egipto a nuestros antepasados, pero aquí la culpa es tuya por lo que está pasando. Claro, no ve el pecado del pueblo, no ve la situación del pueblo, no ve la situación espiritual como tantas otras veces, pero Dios sí le da la salida. Pero es sorprendente cómo en este caso este Gedeón siente que Dios le ha abandonado a la nación, que Dios se ha olvidado también de ellos. Así que fijaros por una parte encontramos a David, que se encuentra abandonado, encontramos al autor del Salmo 42 y 43 que se siente abandonado, encontramos también a Gedeón, que se siente también desamparado, y podríamos continuar poniendo ejemplos bíblicos de esto que estamos hablando. Antes han dicho María del Mar que ella ha vivido una situación, que ella ha vivido esa situación. ¿Tú te acuerdas, adiós Pili, tenga buena guardia, tú te acuerdas de algún momento, de alguna situación especialmente complicada y difícil, en el que te sentías abandonado por Dios, desamparado por Dios y por los hombres? Y cómo Dios te sacó de ese abandono, de ese desamparo. ¿Alguna vez te has sentido olvidado por Dios? Puedes dar testimonio en esta tarde, para la gloria de Dios, de cómo ese mismo Dios que tú te sentiste olvidado, abandonado, te sacó de él. ¿Alguien se acuerda de algún hecho real en tu vida que puedas compartir? Bueno, pues voy a empezar con lo que dije. Yo ya lo compartí en la iglesia, fue por una depresión que yo pasé. Yo no puedo decir cuál era el motivo, porque yo era feliz. Yo tenía una niña que estaba chiquitita y estaba bien, estaba sana. Nosotros estábamos estupendamente, económicamente estábamos bien, salud, todo. Y de buenas a primeras pues empecé a encontrarme espiritualmente, estaba bien, que hay veces que la gente no lo entiende. Confunden depresión con estar mal espiritualmente. Y no sé por qué, pues empecé a encontrarme mal y cada vez estaba peor, no sabía qué me pasaba, fui al médico y entonces pues me dijo que lo que tenía era que me daban crisis de ansiedad. Y claro, como esas crisis de ansiedad yo no las podía controlar, pues eso desencadenó en una depresión, que yo no controlaba eso y eso causó una tristeza interior que ya yo no podía controlar. De hecho ya comenté cuando yo lo compartí que estuve bastante tiempo pues, yendo al psicólogo, que yo nunca vi al psicólogo como una persona idealizada, nunca. Yo lo vi como un instrumento de Dios en sus manos. Yo oré antes de ir y
Señor, si es tu voluntad, dame a alguien, si tengo que ir, pónmelo claro, y si no tengo que ir, pues también. Y me lo puso claro, no, clarísimo, porque no tenía cita y hubo una cita para mí. Y entonces pues yo esa persona la vi como un instrumento de Dios que me ayudó y en ese tiempo pues yo estuve 4 años, larguito. Y eso la persona que no la ha pasado no sabe, pero la que la ha pasado sabe. Y eso es mano entera. Eso son noches sin dormir, sin saber qué te pasa, te entras fatiga, te pone mal, pero pone que den 40 y pocos kilos y sin motivo. Y la gente que no lo entiende pues te decían, pero tú qué motivo tienes, ¿qué motivo tienes tú para estar así? Anda hombre, no eches cuenta de esto, si esto no es nada. Por esa parte pues, me sentía incomprendida por mucha gente, había personas que sí entendían, pero había mucha gente pues que no me entendía. Y luego pues claro, yo oraba y oraba y oraba y yo sabía que Dios estaba ahí, yo lo sabía, yo nunca dudé del Señor, pero claro, fue muy agotador porque fue mucho tiempo. Y entonces pues había momentos en los que yo me metía en mi cuarto, me hartaba de llorar, tirar en el suelo, clamando a Dios y le decía, Señor, pero tú tienes poder para sacarme de esto, ¿por qué no lo haces? Porque no fue, ya digo, no fue ni un mes, ni 2 meses, ni 3, ni 1 año, ni 2, fueron 4. Y entonces pues, hubo momentos en los que yo clamaba de esa manera al Señor y luego pues me trataba de llorar y le decía, Señor, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú me vas a sacar de esto, pero había momentos en los que sí que es verdad que decía, Señor, ¿hasta cuándo? Porque estás permitiendo tanto tiempo esto. Y tú has dicho la gente, ¿y de la iglesia? ¿La iglesia qué actitud tuviste? ¿Qué te dijeron el hermano de la iglesia? Supongo que de todo. Sin decir nombres. Pues a mí me llegaron hasta decir que si iba a ir a hacerme un exorcismo. ¿A seco? ¿Un exorcismo? Sí. Ya vienen a hacerte el exorcismo porque venía del psicólogo. Pero todo el día de broma. Pero yo en ese momento, en ese tipo de cosas, a mí no me gustaba ese tipo de broma. Ya, me imagino. Yo sé que era de broma, evidentemente. Sí, yo sé que broma, era de broma, pero yo, habiendo pasado por lo que pasaba, a mí no se me ocurriría hacer ese tipo de comentarios, jamás. Yo le diría a la persona, mira, que no te preocupes, que el Señor te va a sacar y te va a dar las herramientas. A mí, gracias a Dios, pues David Solá me ayudó mucho. Y pues, él siempre que iba... Con el tema de David Solá, lo que pasaba era una cosa, que había personas que iban y se agarraban ahí como si él fuese Dios, el Salvador, como si él los pudiera salvar de algo. Y yo de verdad le doy muchas gracias a Dios porque yo siempre tuve claro que era un hombre con sus estudios y que podía aplicar sus estudios en lo que a mí me estaba pasando. Entonces, él siempre me hablaba, nosotros cada vez que hablábamos me ponía algunos ejercicios que yo tenía que hacer para encontrarme mejor, para tranquilizarme, en fin, cosas que él me mandaba. Siempre había oraciones que me mandaba, que yo siempre trabajábamos con el Señor. No era un trabajo de hombre solo, siempre era un trabajo que él siempre ora, primero haz una oración que te lleve a esto, María del Mar, y luego haz estos ejercicios y cuando termina orando, entonces yo me sentía cómoda, me sentía bien y yo tenía mis ideas muy claras. Y a los 4 años y pico, claro, te sanas. ¿Eso fue en un proceso o en un momento dado de esos 4 años que tú dices, o sea, ese proceso de 4 años? Fue un proceso largo y poco a poco. Pero yo, Pedro, no podía hablar de esto. Yo me llevé un tiempo cuando esto pasó que yo no podía hablar de esto. Yo no podía hablar sin ponerme mala, quiero decir. Una pregunta. ¿Y el Señor te permitió que descubrieras la causa? José María, la causa original no lo sé. Luego estuvimos investigando en cosas y pudimos ver cosas que podían desencadenar en eso, que me pudo desencadenar en eso. Pero ya te digo que en ese momento yo no te puedo decir qué pasó. Yo puedo pensar... No, yo digo ya después, habiendo parado todo. No lo sé, José María, porque yo, claro, eso
a mí me pasó unos días que me dieron crisis de ansiedad muy fuerte, que me puse mala, que eso la persona que la ha pasado es la que lo sabe, entonces te pones malísima, te descompone el cuerpo y tú dices, sí, ¿qué me ha pasado? Y encima, lo que te pasa es que tú dices, yo cojo una gripe y sé que voy a estar una semana con fiebre, voy a estar una semana mala, pero esto va a pasar en una semana. Yo cojo una gastroenteritis y estoy a dieta unos días y me voy a poner buena. Cojo algo, me dan unas pastillas que me dan en la farmacia y me pongo buena, pero ahí no. Ahí es un trabajo de mucho tiempo y de constancia, y no hay otra. ¿Qué edad tenías tú cuando te empezó eso? Pues Cintia tenía 2 añitos, yo la tuve con 28 o 30 años. 30 años tenía. Y me llevé pues hasta los 34. Ya no al mismo nivel, pero por lo menos 2 o 3 años chungo, cada vez era menos, hasta que fue ninguna. Crisis de ansiedad y... ¿Ya no tuviste más exorcismo? No, ya no. ¿Tú ya tenías niña? Sí. Ya tenía 2 añitos. Sí. Y bueno, pero que el Señor, yo siempre digo, hay gente, incluso gente que me decía, pues de esto ya no sale, ¿no? Esto ya es para toda la vida. Y cuando yo estaba así, yo decía, Señor, si esto es para toda la vida, si esto es para toda la vida, yo no puedo vivir. De todas maneras, la persona que tiene ansiedad lo sabe. Y la persona que vive con la persona que tiene ansiedad también sabe lo que es un ataque. El que no sabe ningún ataque de ansiedad, podemos llegar a pensar incluso que son exagerados. No, yo lo que más sentía en ese momento, voy a parar todo el tiempo, lo siento. Lo que más sentía en ese momento, me sentía un poco juzgada porque la gente relaciona mucho el que tú tengas una crisis de ansiedad o depresión con que estés apartado del Señor, y os puedo garantizar que yo en los momentos que más agarrada he estado al Señor, sí, en ese momento. Es que era el único, yo decía, Señor, es que en ti es el único, por eso te digo, tenía días que decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y en general, mi estado era decir, pero yo sé que tú estás ahí. Aunque yo me sienta así, yo sé que tú estás ahí y tú me vas a sanar. Y lo digo porque hay que escuchar el vídeo, que sí que se sale, y 100% de eso. Se sale. Yo llevo, gracias al Señor, muchísimos años bien, sin tomar pastillas, sin tomar medicación. Hay que tener mucha fuerza de voluntad y agarrarse al Señor como un clavo ardiendo. Amén. ¿Algún otro testimonio? Yo tengo uno y ahí tengo que decirlo porque para mí es un milagro. Samuel cuando lo diagnosticaron TDAH con 3 añitos, mi mundo, no sabíamos lo que le pasaba y para nosotros fue un descontrol. Y claro, mientras que te dicen que lo que es, el niño sabe que se está comportando de una manera, empiezan hasta los temores de padres primerizos de que tú dices, ostras, estoy haciendo mal el trabajo, no lo estoy haciendo bien, estoy fallando como padre, estamos fallando, en algo estamos fallando. Y lo curioso es que en esos momentos espiritualmente es cuando más me estaba agarrando, que nos estábamos agarrando al Señor, que en ningún momento dijimos, hay que ver, que dimos la espalda, no, al contrario, nos agarrábamos al Señor. Habían personas íntimamente que lo sabían, por ejemplo, Pedro era uno. Pedro, hubo un momento en que yo terminé de la alabanza y nada más que me miró y me dice, una semana dura, y me puse a llorar y me acuerdo que le llené el traje chaqueta que él venía con los zapatos blancos, se lo llené aquí con todos los mocos llorando y me abrazó. Otro día estábamos Juan y yo tan rotos en la palabra que a las 2 de la mañana se presentó en nuestra casa para desahogarnos, porque nos sentíamos en un oasis, en un desierto. Hubo un momento en el ministerio de la alabanza que yo llevo todo este tiempo sirviendo al Señor, que Pepe, yo tuve que hablar con él, pero que en ese momento era responsable, y le dije, Pepe, estoy bien, no, le dije, Pepe, creo que tengo que dejar el grupo de alabanza porque no estoy dando lo que a lo mejor el Señor me está pidiendo, porque no tengo fuerza. Y las palabras de él se quedaron grabadas en mi corazón, y muchas veces se lo digo a los jóvenes. Las palabras de él me dijo, pero tú estás bien con el Señor. Digo, Pepe, más que nunca. Dice, pues sigue adelante alabando al Señor.
en tu momento de soledad ahora mismo, sigue alabando al Señor. Y gracias a Dios hoy sigo alabando al Señor, gracias por sus palabras. Porque fueron las palabras que me animaron a decir, estás en un desierto, pero si estás bien, no estás apartada, no estás pecando, sigue. Tienes que vivir ese desierto, pero sigue. Y siempre estaré agradecida por sus palabras, como responsable en esos momentos. Gracias a Dios, Dios puso personas, Beatriz, que es la psicóloga de Samuel, y Sofía, que han sido personas que para mí han sido puestas por Dios. Y además se lo digo, que muchas gracias a las personas que han estudiado y se han preparado para este tipo de niños, para ayudarte, a guiarte, porque para nosotros, para Juan y para mí, muchas veces la consulta era más para nosotros que para el propio Samuel, era para nosotros desahogarnos, de decir, esto no sé cómo es, cómo lo tengo que interpretar, de cómo lo tengo que hacer. Y para mí, el hablar que mi hijo era TDAH, para mí era un tabú, porque hoy en día parecía que el niño tenía un trastorno que nosotros no estábamos haciendo bien el trabajo. Y de alguna forma, eso era como también un tabú. Aprendí a hablar de mi hijo de una forma natural, aprendimos a saber relacionarnos de una forma también natural, porque lo que hicimos fue como un caparazón, meternos para adentro. Y aprendimos también a desenvolvernos de esa manera. Y gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios por las personas que puso en mi camino, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, psicólogos y profesores que nos han ayudado. Y hoy en día, cuando Samuel empezó con la medicación, para mí eso fue como un jarro de agua fría, de verdad, que un niño tenga que estar medicado. Y medicado, cuando hablamos de medicación, es que ves a tu hijo y de repente verlo así sentado, así. El alma se me rompía, pero a cachito el alma se me rompía. Juan lo lleva mejor porque yo creo que como él es sanitario, él lo lleva mejor, que él me comprendía, dice, pero que es para bien, que estate tranquila, que es duro, sabe que un niño va a estar medicado tan chiquitito, con una medicación fuerte, pero que es por su bien, decirle que no te preocupes. Pero a mí la verdad que el Señor trabajó en ese aspecto mucho conmigo, y el saber que era por su bien, que era todo lo que estaba pasando, que era por su bien. Y muchas veces yo no lo comprendía, que yo muchas veces le decía al Señor, Señor, yo no lo comprendo. ¿Y por qué a mí? Digo, ¿qué he hecho? Pero aprendí después muchas cosas, aprendí a vivir en paciencia, aprendí a vivir también que muchas veces el Señor habla en los silencios, muchas veces Dios habla en los silencios, y que cuando dice, clama a mí, yo te responderé, cuando el Señor notas que realmente, aunque estás solo, no estás sola. De verdad que eso lo vive de una forma muy especial. Yo en ese aspecto, hoy por hoy, ver a mi hijo sin medicación, relacionarse, que tiene todavía sus cosas de TDAH, que todavía le queda, como digo yo, le queda todavía trayecto, pero de verlo relacionándose con los jóvenes, que está bautizado, que está en los caminos del Señor de una forma, como digo yo, para él, bien, es de agradecer. Yo le doy muchas gracias a Dios. ¿Y te sentiste, antes has dicho algo, te sentiste apoyada por los hermanos de la iglesia o atacada? Hubo un comentario que me dijo una persona que me dijo, ¿tú no piensas que a lo mejor estás trabajando mucho, que a lo mejor estás abandonando a tu hijo? Y a mí eso me rompió el alma. Me rompió el alma. Me partió. Y yo hubo un momento que cuando cogí a Beatriz, y se lo dije, digo, Beatriz, porque ella para poder trabajar te tienes que abrir. No, yo no le puedo tapar a ella. Yo me abría con ella igual que Juan. Y me dijo, ¿quién te ha dicho eso? Y ¿quién te ha dicho eso? Digo, una persona, yo quería saber si esto es un problema, que sí. Porque si eso es así, tú me lo dices, que yo dejaba el trabajo. Que si ella me decía, deja el trabajo, yo hacía que ella me mandaba tareas a trabajar en mi casa, que teníamos que hacer trabajos con nuestro hijo. Digo, vea, si esto es un problema, tú dímelo que ahora mismo. ¿Quién te ha dicho eso? Eso ni de broma, eso me lo quitas. Que eso en ningún momento yo te lo he dicho, ni quiero que se te pase por tu mente. Pero la pedrada me la pegaron, como digo yo. Hubo un momento en que me sentí mal por el trabajo, porque yo como madre trabajadora, pues estoy haciendo algo mal con mi hijo porque estoy trabajando. Entonces, quitando eso, es verdad que cuando yo hablaba con este tema de TDAH con Samuel, sí es verdad que lo contaba a personas que realmente sabían por lo que estaba pasando. No es una cosa que uno vaya contando como lo de la depresión, cuando va con ese dolor, yo no lo iba contando.
Pero sí que es verdad que el que me conocía me miraba y sabía que había dolor. En ese momento Juan y yo estábamos viendo así. Gloria a Dios. Porque está ahí ya, Samuel, ¿cómo está? ¿Alguien más? Hoy está la tarde calentina. ¿Alguien más que quiera contar momentos que se sintió abandonado, mal, y cómo el Señor lo rescató? Yo me he sentido varias veces, ¿no? Cuenta una. Porque yo cuando estaba en el campo y mi madre estaba mala con la depresión, yo oraba mucho al Señor, porque yo decía que yo levante el teléfono, Señor, y la voz de mi madre se haga suya. Y hacía un día y otro, y yo la llamaba a mediodía, la llamaba por la noche para que mi alma me levantara. Y yo tenía ganas de poder estar aquí con mi madre, para estar más cerca de ella. Y fue venirme, y a los 8 meses mi madre dice, ¿no? Ya que yo fui un golpe muy grande. Y yo decía, Señor, ¿para qué orar? ¿Para qué te suplicaba? ¿Para qué te rogaba? Y al final, nada. Y tuve un tiempo que me gustaba la hora. Pero al final comprendí que es voluntad de él, que yo no podía hacer nada más que hacer lo que me decía que orara, pero lo que sucedió era su voluntad. Y que había estado por lo menos 8 veces a su lado. Otro más. Yo lo pasé fatal cuando me divorcié. Cuando me divorcié lo pasé fatal. Y qué más te digo, que se me cayó el mundo entero. Una persona, viví con ella 24 años y de buena primera. Llegué de trabajo, en palabras, llego de trabajo y está llorando en la cama. ¿Qué le pasa? ¿Te ha pasado algo? No, que no me lo quiere decir. Dime qué te pasa, que sabes lo que te pasa. Que ya no te quiero. Digo, yo no me creía lo que estaba hablando. Yo no te quiero, ¿por qué? ¿Pero qué está hablando? Yo no me lo creía lo que estaba ocurriendo. Total, que yo me decayó todo alfombrado. Yo no tenía ganas de trabajar, no tenía ganas de hacer nada. Yo digo, ¿para qué luchar tanto? ¿Para qué? De verdad que se te cae el mundo encima, ¿eh? Porque es duro el asunto. Pero después yo siempre he agarrado al Señor, siempre. Y yo tenía en el corazón el Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, tú nunca me vas a dejar. Y yo eso siempre lo tenía en el corazón. Y yo me acordaba, digo, estoy pasando todo lo que te pasa. Por alguna razón será, Señor. Porque tú vas a ser por alguna razón, yo no sé por qué será. Pero yo me agarraba a la palabra y me agarraba al Salmo 27. Que para mí fue cuando dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te dejen, Él nunca te va a abandonar. Y eso es la verdad, vamos, y para adelante, aquí estoy. Y más contento de... ¿Y te sentiste apoyado, animado? ¿Por los hermanos? ¿Por los hermanos? Sí. Por los hermanos de la iglesia, fue estamos allí en el sitio, en la otra iglesia. Pues claro que me sentí apoyado por las reuniones de hombres y todo lo que nosotros compartíamos. Nosotros no hablamos nada más de la palabra, no hablamos también de nuestras cosas y nos apoyamos unos a otros. Muy bien. Por esa parte, pero me sentí apoyado. Pero que esa situación no te lo esperas tú en tu vida. Tantos años con una persona y que te haga eso. Pero fue de buena primera, ¿no? No. Yo veía algo raro. Yo veía cambiar todo, estaba cambiando. Claro, que no puede ser. No, yo sabía que algo raro había, pero yo no me quiero creer.
Claro, ¿Te no lo acuerdas quería ver. que tú me decías que yo la he visto? Y digo, que yo no, que no puede ser, Manolito, que sí, que Manolito. Para mí sí. fue muy duro, yo tuve que decir, wow. Pero estos son. Yo no he dicho nada raro, pero bueno, claro, verás, yo no vi nada, pero estaba ahí, sentado. Y el estaba trabajo, pero yo sé que yo no podía, yo lo veía, yo no podía decir, no. Y si otra cosa, yo no me veía desenvuelto, yo cerro a la izquierda, no sabía qué hacer, yo limpio primero, hago la comida, me cago antes. Yo te digo una cosa, ya me he acostumbrado a vivir así. ¿Ahora qué? Que nos invita a comer a tu casa, todo. Cuando quieras. Y a limpiar también. Cuando quieras también. Pues yo a raíz ya celebré porque queda un poco tiempo. A raíz de mi separación, yo lo pasé súper mal durante 2 años y medio. Un tiempo. 2 años y medio por ahí. Yo estaba también en depresión. Y es el tiempo que yo estaba más reaccionada. Porque yo creo que no era sonado más que en ese tiempo. No era por la separación en sí, sino por todas las cosas que acontecieron luego. Y sin embargo, a los 2 años y medio por eso no fue. Pero a mí el Señor me sacó en un día. Yo no veía la salida de ahí y además que estaba mal, no, eso lo sabía el Señor. Y yo vine un miércoles a la iglesia porque yo, incluso hasta dejé de venir los miércoles, yo no tenía ganas ni de vivir. Me agarré a que tenía la niña chica, ahí estaba, pero sí, el Señor sabe. Pero yo vine un miércoles a la iglesia y ya me dijo el Señor, ya no basta más, ya no basta más. Y me sacó en un día. Yo ya no volví a estar así. Le di las gracias a Dios porque yo estaba súper mal. Ni tomaba pastillas ni tomaba nada, pero mal. Un dolor en el corazón que tienes que tú no sabes cómo quitarte. ¿Qué te recuperó? Los hermanos de la iglesia, algunos, ¿Qué? me ayudaron mucho. Sí, pero Otros quería preguntar. me hicieron mucho daño por los comentarios de que no lo entendían. Entonces yo te digo, pero era, de todas formas, pasa lo que ha pasado. Y le doy también gracias a Dios por todo eso, porque eso fue lo que tendría yo que pasar para venir luego lo que vino luego. Qué feo, claro. Soy yo. ¿Cómo te recuperó? ¿Con un versículo? ¿Cómo fue? En un estudio de un miércoles. Anda, para que veas tú. Estuve también la oración y Pedro un estudio. Y a raíz de ahí, el Señor, yo salí por las puertas de la iglesia y yo ya salí bien. Es una cosa impresionante, pero es así. Además, yo ya te lo compartí. ¿Qué fue? ¿Por todo el estudio que se dio? Eso fue un Ella me ha milagro. contado mi cosa, me ha contado Un milagro, yo no Llegaba, creía, José María, que nunca iba a salir de lo que tenía, que yo no veía salida. Y además eso también oraba y todo, pero yo sabía que el Señor estaba ahí y que me escuchaba. Pero yo no sentía nada. Me quedé como si no sintiera una cosa muy rara. Y además que es que yo le decía al Señor, Señor, quítame la sensibilidad para que yo no sufra. ¿Pero fue un versículo concreto o todo el estudio? No fue un versículo concreto, fue el estudio completo. No te puedo decir de qué iba el estudio ni nada. Yo sé que el Señor hizo un milagro. En ese momento, cuando yo salí por las puertas de la iglesia, yo salí bien. Yo ya salí feliz, contento, bien. Muy bien. Como debería de estar. La palabra de Dios no vuelve vacía. Pues... También hay un lado positivo en todo esto, que cuando se está en el ajo, por así decirlo, no se ve. Pero después cuando se sale, mira atrás y se aprenden muchas cosas. Yo creo que la persona vive ya de otra manera que vivía antes de que le pasara eso. Y ve las cosas de otra manera antes de que le pasara eso. Un antes y un después. Entonces después de eso hay un antes y un después. Y ese es el lado positivo, para bien. Porque hay personas que miran las cosas de otra manera, que disfrutan las cosas de otra manera, que tienen paciencia que antes no tenía, que no se toma las cosas Más sabiduría. tan a lo loco. O
estas cosas se aprenden. Un aprendizaje, entonces. Pero, como decía David, cuando estaba en tal de verano, me se quedaba de verano, Ah, sí, sí. los desiertos los pasamos todos, que diga que no es mentira. Siempre, todo. Ha habido un desierto. Yo voy a decir que no lo digo no me tranquila, yo no tengo nada con nadie porque me dijeran Yo tampoco. no, Es verdad. es verdad, esto bueno, verá, que me ha preguntado cómo reaccionaron la gente y en verdad lo sabía muy poquita gente y la poquita gente que lo sabía, pues algunas personas no lo entendían, pero que yo eso está pasado olvidado y en el pasado. También muchas veces el no saber o la ignorancia hace algún Exacto, comentario por eso yo que no son queriendo, no son comentarios, pero es veces la ignorancia de tu no saber esa situación, no saber la importancia en la situación que está la persona. Entonces, muchas veces no se hace. No hay ese cosa que no se le da la importancia tampoco. Hay veces que no se le da importancia. Yo me acuerdo muchas veces de la canción que cantaba Manuel, la de las palabras. Que es que las palabras son tan importantes muchas veces porque hoy a todo lo pasado, ella, yo y muchos, esas cosas las vemos que ya no están, ¿verdad? Que eso ya pasó y las vemos con la objetividad que la tenemos que ver. Son personas que no han pasado por esto, que la han dicho por decir, otras a lo mejor queriéndote ayudar no opinan, y eso está pasado y olvidado. Pero sí que es cierto que hay que aprender de las cosas que si tú no sabes cómo ayudar, mejor aquí estoy para lo que quieras. Yo digo, voy a orar por ti, porque es que no sabes, es que yo no puedo decir voy a orar por ti, aquí estoy. Si me necesitas, te puedo ayudar en algo que estoy. De lo que no sabemos, es mejor no opinar, porque podemos hacer un elefante en una cristalería, destrozo. Es verdad. Luego tuve a mi marido, que fue una bendición, que él me apoyó 100%. Muy bien. Pues vamos a terminar, familia. Hoy hemos estado viendo 3 versículos del Salmo 22. Hemos visto algo lo que es un salmo mesiánico, que hay muchos en los salmos. Hemos visto el orden también, que es muy importante: el Salmo 22, el Salmo del Salvador, el Salmo 23, el Salmo del Pastor, y el Salmo 24, el Salmo del Rey de Gloria. Y hemos visto cómo David se sentía abandonado, pensaba que estaba muy lejos de él, de Dios, y se queja de que Dios no responde a sus oraciones. Y hemos visto también cómo el autor del Salmo 42 y 43 exactamente lo mismo. Hemos visto también a Gedeón igual, y hemos visto los ejemplos que hemos visto aquí. Yo iba a continuar ya con Jesús, con esta profecía que tiene que ver con Jesús, pero lo veremos la semana que viene. Pero creo que hoy es una tarde para darle la gloria a Dios. Creo que es una tarde para hablar, y ojalá tuviera mucho. Por un momento, me gustaría que se repitieran. Me gustaría, porque a veces tenemos testimonio en nuestras vidas que no lo contamos y no vemos la gloria de Dios. Y estos testimonios son para la gloria de Dios. Ojalá que aprendamos, no en el momento no. Pero cuando salimos de ese momento para orar y que los hermanos nos puedan apoyar. Pero cuando se sale, te pueden decir, hermanos, esto para darle la gloria a Dios, porque hoy es una tarde de gloria, de victoria, de alegría, de verdad, que son testimonios yo quiero decir algo leve, pero después con el tiempo, yo, cuando estaban dentro de las 6 de oraba, decía, Señor, ¿por qué después? Y Señor, por la mañana me levantaré, y estuviera bien. Y yo decía todos los días, todas las noches. Pero leyendo la palabra, cuando Pablo le dijo al Señor, bástate mi gracia, pues yo el Señor tendrá algo. Y me voy a quedar, ya lo voy a dejar en sus manos. El Señor, hombre, porque eso es el que tiene el poder, y yo ya me di un descanso y yo digo, mira, Señor, en tus manos está y que salga usted. Pero luego con el tiempo, he ido yo pensando con la conversión de Juan, y lo relacioné una cosa con la otra. Que me estaba diciendo, bástate con mi gracia, no ahora, pero la vas a tener ahora. Porque era lo primero. Bien.
despedimos y mi hermano y la hermana, por vos, que quieran.